Todo esto comienza, al menos para mí, el 17 de enero de este mismo año. Sí, de este mismo año. Parece que fue hace décadas, ¿verdad? Pero no. Fue antes de ayer, como quien dice. Fue antes de ayer cuando un tipo con coleta, en un pequeño teatro de Madrid, lanzó al mundo un análisis certero, una propuesta audaz y una pregunta. ¿Queréis que encabece una lista a las elecciones europeas? Y vaya sin quisimos. Pablo pidió 50.000 firmas a recoger durante 2 semanas y se consiguieron en menos de 24 horas. Y eso con la web caída durante un buen rato por la avalancha de visitas. Esto demostró con fuerza y claridad una de las hipótesis detrás de Podemos, que ya existía, la hipótesis, que ya existía una gran cantidad de la población que estaba harta de la vieja política, harta de unos partidos cerrados en sí mismos, harta de una democracia de baja calidad y de la corrupción rampante, harta de que la pobreza aumente mientras la bolsa sube, harta de Bárcenas, de Urdangarín, de Blesa, de la Gürtel y de Felipe González en su yate, harta de las puertas giratorias, de los maletines, de los sobres, del 3% y de las tarjetas Black, harta de que un atajo de sinvergüenzas y de mafiosos gobiernen para sus amigotes mientras se cargan la economía y los derechos sociales, mientras nos explotan, nos insultan y nos roban. Harta, hartísima. Eso ha quedado muy claro. Vivíamos todos en una olla a presión a punto de estallar y Podemos abrió la válvula. Podemos vino a canalizar todo este hartazgo, pero también toda una ilusión de cambio tranquilo. Podemos llegó para ser la herramienta democrática, responsable y sensata, llamada a crear una sociedad más justa. Cuando todo estaba a punto de estallar por la irresponsabilidad de unos pocos, la ciudadanía dio un paso al frente para que un país entero pudiese recuperar no solo la justicia y la dignidad, sino también la cordura. Porque sí, porque aunque intenten insinuar lo contrario, calumniando a millones de personas corrientes y decentes, aunque nos llamen radicales y apelen a la responsabilidad de Estado para mantener su chiringuito, para conservar sus privilegios y su poltrona, para seguir mangando, es bastante obvio que los irresponsables son ellos. Ellos son los que han llevado la desigualdad y la pobreza en España a los primeros puestos entre los países desarrollados. Ellos son los que han saqueado el erario público para hacer aeropuertos sin aviones, depósitos de gas encima de fallas sísmicas o presas que se agrietan y ponen en peligro a todo un valle, tal y como predecían los geólogos. Obras faraónicas, en definitiva, excesivas, mal planificadas y que al final pagamos todos. Ellos, y no nosotros, son los que han permitido que las ganancias de los bancos se las lleven unos pocos, pero las pérdidas las asumamos todos en nuestro bolsillo. Son ellos, y no nosotros, los que han premiado décadas de economía del casino, de especulación y de burbuja con créditos blandos y una palmadita en la espalda. Son ellos, y no nosotros, los que han rescatado a la banca mientras dejaban que la gente se hunda. Son ellos, y no nosotros, los que han permitido que los banqueros se subiesen los sueldos y se fuesen de rositas con jubilaciones de escándalo, mientras la gente de este país metía cientos de miles de millones de euros en el agujero negro que estos mismos golfos habían creado. Son ellos los que cambiaron en una tarde esa Constitución supuestamente intocable para satisfacer a sus amos financieros, los que se arrodillaron ante el Banco Central Europeo, ante el Fondo Monetario Internacional y ante la emperadora Merkel
entregando a poderes a los que no había elegido nadie nuestra soberanía como pueblo. Son ellos, y no nosotros, los que escribieron en el artículo 135 de nuestra Carta Magna que los intereses de los bancos y los especuladores van antes que nuestros hospitales, nuestros colegios y nuestras universidades. Que lo primero es devolver su dinero al que lo prestó a sabiendas para construir un aeropuerto sin aviones. Y tan solo después, una vez que hayamos saldado nuestras obligaciones con los vampiros, quizás, tal vez, si queda algo en la caja, nos podamos ocupar de la sanidad, de la educación, de los dependientes y sus familias, de los parados, de la gente que tiene que elegir entre poner la calefacción o llenar la nevera y de los que ni siquiera se plantean esta opción, porque no pueden permitirse ninguna de las dos. Son ellos, los que nos llaman radicales a nosotros, los que han destruido la economía de este país a base de políticas de austericidio, los que han llevado la deuda pública al 100% del Producto Interior Bruto, los que han vendido nuestro presente y han hipotecado nuestro futuro, los que han condenado a millones de españoles a la pobreza y a la exclusión. Son ellos, el 1%, los privilegiados, los que coleccionan coches de lujo y cuentas bancarias en Suiza, los amos financieros y sus lacayos en los corruptos y obedientes partidos de la falsa alternancia, del rojo y el azul, de la derecha y la izquierda, de la Pepsi y de la Coca-Cola. Son ellos los que han asolado un país, los que han destruido derechos que había costado décadas conseguir, los que han producido un enorme sufrimiento y una incertidumbre constante. Son ellos también los que en una eterna y cortoplacista huida hacia adelante han creado las condiciones de desigualdad, de zozobra, de fractura y de desconcierto social que han permitido en muchos países de Europa, y con especial fuerza en nuestro vecino al norte de los Pirineos, el resurgimiento de fantasmas que los europeos creíamos muertos para siempre, como es el fantasma del fascismo. Por mucho que intoxiquen desde sus torres de cristal, ya nadie les cree. Todo el mundo ha entendido ya que son ellos los radicales, son ellos los terroristas, son ellos los irresponsables. Nosotros, el 99%, la gente corriente y decente de este país, somos todo lo contrario. Lo hemos demostrado en cientos de ocasiones. Cuando la banca falla, son las familias las que prestan el dinero que los suyos necesitan para abrir un negocio, para pagar la hipoteca o simplemente para comer. Cuando esa ley de dependencia, que nunca llegó a respaldar con hechos ni la quinta parte de las palabras bonitas que la vieron nacer, es finalmente ajusticiada y se decide consciente y cruelmente abandonar a millones de dependientes y personas con discapacidad a su suerte, son las familias decentes de este país las que asumen el sobreesfuerzo económico y material de los cuidados. Son sobre todo las mujeres de este país las que se echan a la espalda esa tarea que el Estado debería hacer, pero no le da la gana. Cuando se hacen leyes para los poderosos y se refrenda en las Cortes que hay que echar a las familias a la calle para que las hojas de Excel les queden más bonitas a esos bancos que siguen obteniendo beneficios millonarios, cuando se desahucia a la gente violando las leyes europeas, la ciudadanía se organiza y nace algo tan maravilloso, tan digno, tan solidario y tan valiente como la plataforma de afectados por la hipoteca. Cuando se intenta descuartizar la sanidad pública para vendérsela a precio de saldo a los amigotes de los que mandan, aparece la marea blanca y les dice: de eso nada, la sanidad no se vende, la sanidad se defiende. Cuando quieren acabar con la educación pública universal y laica, tienen a la marea verde delante. Si nos echan de nuestro país y nos quieren quitar el derecho al voto, montamos la marea granate.
y nos apoyamos y hacemos lo que ellos tendrían que hacer, ayudar a que todo el mundo sepa qué trámites tienen que llevar a cabo para ejercer uno de sus derechos civiles más fundamentales. Si pretenden quitarnos la dignidad a base de robarnos el trabajo, el techo y el pan, llenamos las calles de Madrid con 1,5 millones de personas y les decimos: el trabajo, el techo y el pan no se le pueden negar a nadie. En cuanto a nuestra dignidad, la tenéis aquí delante. Cuando nos intoxiquen y nos mienten, cuando nos dicen que la democracia es votar cada 4 años, que la democracia es darle un cheque en blanco a los gatos negros o a los gatos blancos, cuando nos dicen que los ratones no tenemos otra opción, que es lo que hay, que esto va de que la mitad de la población es azul, la otra mitad es roja y hay que elegir, que no hay alternativa, que nos resignemos, que no nos queda otra que seguir jugando a su juego. Cuando nos dicen que la crisis es un fenómeno meteorológico venido del otro lado del Atlántico, que ellos no tienen nada que ver, ¿qué hacemos? Llenamos las plazas de este país, hombres y mujeres, ancianos y niños, empleadores y empleados, autónomos y parados, y les decimos que no, que dejen ya de mentir, que esto no es una crisis, que es una estafa, que parece democracia y no lo es. Les decimos que no nos representan, que esto no va de rojos y azules, que esto está dividido entre ratones y gatos, entre los de abajo y los de arriba, entre la gente decente y una oligarquía corrupta, en que esto no es 50-50, que esto no es mitad y mitad, que ellos son 4 gatos, nunca mejor dicho, en que nosotros somos la inmensa mayoría, que ellos son el 1% y nosotros somos el 99%. Les decimos que nos negamos a aceptar que esto es lo que hay, que sabemos que hay alternativa porque la alternativa somos nosotros. Y les acostumbramos a que nos escuchen gritar: sí se puede, 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 sí se puede. Todo este análisis certero, toda esta fuerza ciudadana de la gente decente, toda esta responsabilidad, esta determinación tranquila, esta mirada a futuro, racional, sensata, justa, todo esto está, por supuesto, en ese lanzamiento de Podemos el 17 de enero en el Teatro del Barrio. Pero hay algo más. Hay algo que a mí particularmente me fascina y me acaba de convencer. Los políticos del pasado, del chiringuito y de la poltrona, no entendieron el 15M. Ni los unos ni los otros. Bajaban a las plazas y se preguntaban: ¿aquí quién manda? No hay mejor prueba de que uno no entiende nada que hacer una pregunta estúpida. Se querían poner delante de la movilización ciudadana, pero no entendían el lenguaje y les mosqueaba el rechazo de la gente a usar sus símbolos más queridos o sus palabras preferidas. No entendían nada excepto una cosa. Entendían que aunque tuviéramos razón, aunque un 80% de la población estuviese de acuerdo con lo que se cantaba en las plazas, si eso era lo único que hacíamos, éramos inofensivos. Entendían que la única grieta del sistema, la única posibilidad de cambiar las cosas, pasaba por acceder a las instituciones. Entendían perfectamente que todas las batallas que ganemos en las calles, en los juzgados y en los movimientos sociales son circunstanciales, son pírricas, son un mínimo arañazo en su armadura si ellos siguen controlando el inmenso poder del Estado. Entendían
que si no les ganábamos en las urnas, no les íbamos a ganar. Alguno incluso, con sonrisa despreciativa de medio lado, llegó a decirlo desde los púlpitos televisivos. Si quieren que se haga lo que piden, que se presenten a las elecciones. ¿Os acordáis? Pues bien, un tipo con coleta, llamado Pablo Iglesias, lo que dice el 17 de enero de 2014 en la capital del Reino de España es justo eso. Hola, ¿qué tal? Somos la gente decente. Somos la inmensa mayoría y nos presentamos a las elecciones. ¿Cómo lo veis? Más de uno estará mordiéndose la lengua ante el resultado. Os dejo con Pablo, que explica a las mil maravillas el meollo de la cuestión usando la famosa fábula de Tommy Douglas. Si funciona el vídeo. Voy a contar la historia que me hubiera gustado contarle al periodista y que cuento mucho para explicar qué nos diferencia del PSOE, del PP, de Convergencia y Unión, del PNV. Es una historia muy sencilla, la pueden entender los niños. Veo que hay niños por aquí. Os va a encantar porque lo vais a poder explicar en el colegio. Esta historia se le ocurrió a un señor de Canadá que era cristiano y que era socialista, se llamaba Tommy Douglas, y fue el artífice del primer sistema de salud pública en Canadá. Contó una historia que hablaba de gatos y de ratones. De gatos y de ratones que vivían en, pongamos, un lugar que se llamaba Ratonlandia. Érase una vez Ratonlandia. En Ratonlandia vivían, trabajaban, se morían ratones y ratonas como vosotros. Y en Ratonlandia tenían elecciones, elegían un parlamento, elegían un gobierno, y la primera vez que les dejaron votar, los ratoncillos fueron a votar y eligieron un partido, el Partido de los Gatos Negros. Y el Partido de los Gatos Negros hacía unas leyes maravillosas, muy bien redactadas, muy bien escritas, las promulgaban, le ponían su sellito y todas las cosas. Pero claro, eran unas leyes maravillosas para los gatos, para los ratones no. La primera ley que hicieron era la ley que establecía cómo tenía que ser la puerta de la ratonera. Y establecieron que la puerta de la ratonera tenía que ser redonda y lo suficientemente grande para que cupiera una mano entera a un gato y pudiera sacar a los ratoncillos. Y establecieron el límite de velocidad al que podían circular los ratones por Ratonlandia. Tenían que ir despacito, porque si iban despacito, los gatos les podían cazar. Claro, imaginaos lo que pasó, los ratones acabaron hasta las narices, dijeron, tenemos que cambiar a este gobierno del Partido de los Gatos Negros, que nos está haciendo la puñeta, y en las siguientes elecciones votaron a un partido que hizo una campaña genial, el Partido de los Gatos Blancos, que hizo una campaña que decía, váyase, señor gato negro, y votaron al Partido de los Gatos Blancos, y nada. Pues el Partido de los Gatos Blancos llegó al gobierno y dijo, ¿cuál es el problema de Ratonlandia? Las puertas de las ratoneras. El problema de las puertas de las ratoneras es que son redondas. Hay que hacerlas cuadradas. Hicieron las puertas de las ratoneras cuadradas y ya no es que cupiera una mano de un gato, es que les cabían las dos manos a los gatos. Y claro, los ratones estaban con un cabreo tremendo y apareció un nuevo partido. Un partido de gatos con manchas blancas y manchas negras que se llamaban Unión, Progreso y Democracia. Y claro, ¿se solucionó el problema de los ratones? No, porque el problema no era el color del que fueran los gatos, si los gatos son negros, si los gatos son blancos, si los gatos tienen manchas, es que eran gatos, y es imposible que los gatos hagan leyes que beneficien a los ratones, es así de simple. Y llegó un grupo de ratoncillos y se reunieron y dijeron, ¿y si montamos un círculo y hacemos un partido de ratones? Inmediatamente les dijeron, populistas, sois unos populistas. Claro, esta historia parece como un cuento para niños, ¿no? Parece como una cosa muy sencilla que ignora las complejidades, los matices y todas las cosas propias de la política. Pues yo creo que es la mejor manera de explicar lo que está ocurriendo.
que mandan gatos que a veces son del PSOE, que a veces son del PP, que a veces son de Convergencia y Unión, que a veces son de UPyD, que a veces son del Partido Nacionalista Vasco, pero son gatos y hacen leyes para gatos. Sabemos que las explicaciones sencillas tienen más probabilidades de ser ciertas. Parece raro, pero funciona. Es lo que se llama el principio filosófico de la navaja de Occam. La historia de los gatos cumple esto a la perfección. Es las dos cosas a la vez, sencilla y cierta. Este pragmatismo que hay en la alocución de Pablo y en que también define en gran parte a Podemos es lo que a mí me acaba de convencer. Yo ya compartía el análisis que he hecho antes del vídeo, pero no había una herramienta para poder ejercer ese cambio que todos entendíamos que era necesario y podemos cuando muchos vemos ese vídeo en YouTube nos damos cuenta de que puede ser esa herramienta. Y así empieza mi historia, una historia en la que no me voy a extender demasiado porque mi intención es repasar el año 2014 y en el año 2014 han pasado un montón de cosas y no quiero dejarme ninguna fuera, así que voy a ir un poquito más rápido. Mi historia empieza, como digo, viendo ese vídeo y diciendo, bueno, pues tengo que hacer algo, ¿no? Tengo que hacer algo. Uno de los primeros eventos de Podemos es aquí en Zaragoza. Se organiza en el Centro de Historias. Viene Pablo y viene Miguel Urbán. Y la sala era para 200. Recuerdo que llega Pablo y dice: hola, ¿qué tal, compañeros? Ya sé que afuera hace frío, pero es más jodido no tener trabajo. Así que venga, todos para afuera, que hay 500 personas esperando en la plaza que no han podido entrar. Y salimos fuera a pasar frío y después de que hablasen Pablo y Miguel y más gente, le pregunté a Pablo, una anécdota que ya ha salido muchas veces por la tele, le pregunté que muy bien, que cómo nos organizábamos, que él nos estaba diciendo, organizaos. Y eso es como cuando en la radio dicen la operación salida que hay que salir de manera escalonada, ¿no? Y uno dice, vale, me parece bien, lo entiendo, es lógico, pero ¿yo qué hago, no? Y esto era un poco igual, ¿no? Organizaos, claro, es lo que hay que hacer, tal, pero yo mismo por dónde empiezo, ¿no? Y entonces Pablo me dijo que era como follar, que hacer política era como follar. Me acuerdo de eso. Que se aprende haciendo, que por mucho que te la cuenten, no te vale. No te vale y tenías razón, se aprende haciendo. Y por eso me metí desde el primer día en el Círculo de Zaragoza. Fundé junto a un compañero el Círculo de Discapacidad y me metí de lleno a trabajar en ambos círculos en el poco tiempo libre que mi trabajo como científico me dejaba. Ya me iba dando cuenta de que cada vez Podemos absorbía un porcentaje mayor de mi jornada, ¿verdad? Y ya veía que eso iba más que ya menos o más que estabilizarse. Una de las primeras cosas que hicimos fue participar en el programa colaborativo para las europeas. Fue una experiencia increíble. Nos metimos por vena, no sé, 4 asambleas de 4 horas hablando de todos los temas posibles, pues claro, en el programa de las europeas estaba todo, debatiendo entre los compañeros del círculo, también desde Podemos Discapacidad redactamos un párrafo
sobre discapacidad, decidimos centrarnos en esa parte y fue muy emocionante. Yo creo que es la primera vez que hacía algo así y en que además sentía que servía para algo. Así fueron pasando las semanas de ese invierno y esa primavera de 2014, que parece que lo digo y es otro año, y llegaron las primarias para las europeas. Y algunas personas del círculo, las más inconscientes, me dijeron que sería buena idea que me presentase yo, y como yo también soy bastante inconsciente, les hice caso, ¿no? Me presenté a las primarias, expliqué a los compañeros que me movía a hacerlo, y lo que pasó a partir de ahí fue increíble. Sin ningún tipo de medios, la gente de Zaragoza me hizo una campaña de primarias que yo creo que ya le gustaría a mucha gente de los partidos tradicionales que les hagan esa campaña, aunque sea pagando. Y como resultado de eso, en medio de una asamblea, también del Círculo de Zaragoza, el compañero Leandro, que lo he visto antes por ahí atrás, no sé dónde está. Leandro, levanta la mano, allá. Recibe en su móvil el resultado de las primarias y lo anuncia a la asamblea, sin la menor intención de ponerme colorado, ¿verdad? Y bueno, y entonces me pongo más colorado que un tomate y me entero de que soy el quinto en la lista. Volviendo a casa en taxi, me llama Pablo y me dice, bueno, ya empieza la campaña electoral. Te llamo para saber a qué ciudades puedes ir, ¿vale? ¿Qué tal te va el tren? ¿Cómo te mueves? Pues claro, tú vas sobre ruedas, que me he dado cuenta, ¿verdad? Lo he percibido. Y entonces, claro, el tema logístico es importante y tal, ¿no? Entonces le explico que, bueno, para ir a capitales no tengo problemas y más allá, pues estudia y no pasa nada, ¿no? Y ahí empieza el tute, de verdad. Ahí empieza la vorágine, ahí empiezo a viajar por toda España con los 5 primeros candidatos y también con algunos otros candidatos de la lista. Ahí conozco a Pablo, a Teresa, a Tania, a Carlos Jiménez Villarejo, a un montón de compañeros de Madrid. Nos pateamos media España, lo de patear en mi caso en el sentido metafórico. Pablo repite 100 veces la historia de los gatos. Y vamos viendo que a medida que vamos haciendo actos, cada vez hay más gente. Cada vez hay más gente. Primero hay unos pocos, luego hay cientos, luego vamos a Canillejas y hay 1000, 2000. Todo el mundo nos dice que la semana anterior estuvo el PSOE, o estuvo Izquierda Unida, o estuvo el PP, y metieron menos gente que nosotros. Llegamos al cierre de campaña de Reina Sofía. Metemos 3.000, 4.000 personas. No sé cuánta gente había allí. El ambiente era espectacular. Yo en la campaña ya había aprendido más o menos cómo tenía que hacer pausas para que la gente aplaudiese, cómo tenía que hacer los chistes y tal. Al principio lo hacía mal, luego lo hacía un poco mejor, como lo de follar, ¿vale? Y tenía ya algo de experiencia, ¿no? Pues en la plaza de Reina Sofía no hacía falta. No hacía falta. El ambiente era tal esa noche que yo decía, buenas noches, Madrid. ¡Ah! Ovación. Hace frío. ¡Ah!
Era ese el nivel de expectación que había en esos días, ¿no? Y el CIS ya nos daba un eurodiputado, eso ya había obligado a los telediarios a decir Podemos, eso fue muy importante, porque así como ahora somos la niña bonita de los medios, antes de 25 de mayo había un apagón informativo prácticamente total, y el CIS obliga a los telediarios a decir Podemos. Y como decía Pablo al final de la campaña, aunque las mejores encuestas nos daban 3 eurodiputados, 2, nosotros veíamos lo que había en la calle, veíamos que las encuestas eran ascendentes y sabíamos que necesitábamos una semana más, que ojalá hubiéramos tenido una semana más. Sabíamos que ellos estaban en retirada, que estaban pidiendo al árbitro que pitase el final del partido y que nosotros íbamos para arriba a una velocidad impresionante. Y luego llegan las elecciones, estamos también en el centro de historias, viendo en una pantalla gigante los resultados y se confirman que me tengo que ir a Bruselas. Y ahí, bueno, pues ya os podéis imaginar, la gente gritando, llorando, de repente la televisión que nunca nos había dado cobertura, querían venir. ¿Dónde tenéis la sede? ¿Qué sede? Estamos en un bar. Y vinieron todos, por cierto, al bar, todos los medios, bajo la lluvia. Y bueno, y ahí nos enteramos ahí nos empezamos a enterar que era mentira, que no se podía, que del 17 de enero al 25 de mayo, un movimiento puramente ciudadano, financiado con la gente, sin pedir créditos a los bancos, con una campaña artesanal. Yo subía a los escenarios en un palé, os lo juro, o sea, en un palé de madera, era bastante peligroso. O sea, yo no tengo mucho miedo normalmente, y subiendo por ese palé tenía miedo. Y sacamos 5 eurodiputados, casi un 8% en las elecciones europeas. Algo sin duda histórico. Y bueno, este vídeo que voy a pedir a los compañeros que pongan a continuación, lo publicábamos a manera de emocionante resumen en octubre, aunque llega solamente hasta las elecciones europeas. Seguro que a más de uno os saca una lagrimita. Estamos intentando es construir un proyecto colectivo. ¿Qué es lo que temen? Os temen a vosotros. Para que haya un cambio real, para que haya un cambio profundo. Porque el poder no tiene miedo a la izquierda ni a las ideologías, tienen miedo al pueblo, tienen miedo a la gente. Gobiernos valientes, pero con un pueblo detrás. Exactamente eso es lo que estamos intentando construir. En eso consiste Podemos. A nuestro pueblo no se le maltrata, a nuestro pueblo no se le desahucia, a nuestro pueblo no se le roba, a nuestros mayores no se les estafa con las preferentes.
saben que nosotros vamos a meter en la cárcel a toda esa cuerda de sinvergüenzas. Tenemos que cambiarlo y convertir un sistema en el que las personas sean lo primero. Haciendo más barato el despido se ha despedido a más gente. Se suponía que recortando íbamos a salir de esta. En la realidad, recortando, la gente es más pobre y por tanto consume menos y por tanto se asfixia más la economía. Vamos a demostrar que no es así, que los ciudadanos, cuando estamos hartos, cuando estamos indignados, sabemos que podemos organizarnos y que podemos disputarles el poder en las instituciones. Podemos dar un susto de verdad a los poderosos. Todo es posible. Podemos, con un 7,94%, habría obtenido 5 diputados. Entra Podemos en el Parlamento, realmente es una de las noticias más destacadas de la noche, que consigue 5 representantes. Y sí se pudo, y modestamente creo que sí que estuvimos a la altura. Y más adelante, en mi intervención, os voy a contar nuestras actividades en el Parlamento Europeo, pero quiero centrarme también un poco en lo que hemos estado haciendo aquí en España. Porque además de desarrollar todas las labores como representante público de la ciudadanía en Bruselas, creo que también sabéis, porque me habréis visto en la prensa a menudo, que durante estos meses me he dedicado a colaborar en la construcción y configuración de Podemos como movimiento, como organización. Ya sé lo que estáis pensando. ¿Y este tío cuándo duerme? Pues a eso no os voy a contestar. Pero sí os diré que siempre he entendido que Podemos es la única herramienta de cambio real de la que dispone la gente decente en este país. Y no solo eso, no solo creo que es la única, sino que además sus postulados, su manera de entender la política, resuenan fuertemente con lo que soy. Por eso, desde el principio, me he implicado con compromiso y en la medida de mis posibilidades en la construcción de esta maravillosa herramienta que llamamos Podemos, en mirar no solo hacia afuera, sino también hacia nosotros mismos, algo que creo que es muy importante hacer, aunque me cueste algunas horas de sueño. En primer lugar, y como comentaba antes, me siento orgulloso de haber participado activamente, por ejemplo, en la definición del esquema organizativo con el que ha funcionado durante los últimos meses el Círculo de Zaragoza, así como de los difíciles pero ilusionantes inicios del Círculo Podemos Discapacidad. Además de esto, he tenido el enorme placer y la enorme responsabilidad de formar parte del equipo técnico que organizó la Asamblea Ciudadana. El proceso histórico, a mi modo de ver, en el que de una manera democrática y abierta, de la manera más democrática y abierta que yo conozco de construcción de un partido llamado a gobernar, nos dotamos de unos documentos éticos, políticos y organizativos para todo el movimiento a nivel estatal, así como de los órganos que se aprueban en dichos documentos. De hecho, como muchos posiblemente sabéis, formando parte de la impresionante respuesta ciudadana que el llamamiento del equipo técnico generó, más de 200 propuestas redactadas por la gente, y acompañado también de un equipo increíble de compañeros y compañeras, muchos de aquí de Zaragoza, de hecho. Yo mismo presenté a la Asamblea una propuesta organizativa que llamamos Es la hora de la gente, y después de considerar cientos de enmiendas enviadas por Internet, producir varias versiones modificadas,
nuestra propuesta y nuestro equipo se integraron en una cooperativa de más de 30 equipos que transaccionaron sus documentos en tiempo récord y con enorme generosidad, produciendo una propuesta organizativa de consenso llamada Sumando Podemos. Aunque a todos los que trabajamos en esta propuesta, quizás por ser sus padres, era la que más nos gustaba, y aunque casi 14.000 personas la votaron, mucha más gente se decantó por la propuesta llamada Claro que Podemos y liderada por Pablo, Íñigo, Juan Carlos, Carolina y Luis. El esquema que yo apoyé no resultó elegido, pero el resultado y la conclusión que os transmito aquí hoy son básicamente idénticos que si hubiera sido al revés. Por un lado, me siento humildemente orgulloso de haber colaborado con esfuerzo y con inteligencia colectiva en un debate histórico de ideas que no dejó a nadie indiferente. Y por otro lado, independientemente de las preferencias, de las opiniones, de las ideas y de los argumentos de cada uno, si una cosa tenemos clara en Podemos es que decide la gente. Y en este caso la decisión fue clarísima. La propuesta Claro que Podemos fue la que eligieron la gran mayoría de los militantes y simpatizantes, y eso la convierte automáticamente en la propuesta de todos. Todo este proceso ha generado cierto ruido, y por eso no quería eludirlo aquí hoy. Creo en parte porque estamos acostumbrados a otra cosa. Los partidos viejos toman sus decisiones con dedazos, con libretas azules y a puerta cerrada. La ventaja de esto, por llamarlo de alguna forma, es que así parece que todos en el partido piensan lo mismo. Bueno, menos Esperanza Aguirre. Las desventajas ya las conocemos. Amiguismo, corrupción y alejamiento progresivo de la gente y de la realidad social. Muchos nos hemos preguntado a lo largo de la vida qué es lo que lleva a los partidos tradicionales a elegir a candidatos con tan poco carisma, a tomar en general decisiones tan mediocres, tan claramente equivocadas. Y la respuesta es justo esa. Deciden en base a lógicas de deudas entre familias, de lealtades acríticas, de discurso viciado y autoindulgente, pensando solo en los suyos, obedeciendo ciegamente al jefe y vigilando al que viene por detrás, no sea que les quite puesto. Deciden mirando hacia adentro. Es tan sencillo como eso. Lo que está afuera les da igual. En Podemos, en cambio, hacemos todo lo contrario. En Podemos defendemos que un paso indispensable para arreglar este desastre a que nos han llevado los gatos rojos y azules es la propia regeneración de la manera de hacer política. Por eso, los cargos públicos de Podemos hemos firmado un compromiso ético en el que se limita nuestro salario y nuestros mandatos y renunciamos a privilegios y a puertas giratorias. Por eso también publicamos nuestras cuentas y nuestra actividad con la máxima transparencia. Y por eso, sobre todo, tomamos todas las decisiones importantes tras un debate público y una votación abierta a todo el mundo. Esto tiene la desventaja de que, durante un corto periodo de tiempo, pueden confundirse las deliberaciones con enfrentamientos y puede parecer que los compañeros se sitúan en frentes que chocan entre sí. Es normal que se genere este ambiente y que se pueda transmitir esta impresión. Por un lado, estamos hablando de temas que nos importan mucho y de los que dependen el futuro del proyecto. ¿Cómo no vamos a debatir con intensidad sobre estos temas? Los de Podemos tenemos sangre en las venas, por eso estamos aquí. Por otro lado, venimos de 40 años de batallas internas por el poder en partidos en los que la poltrona importa más que el objetivo y en los que los puñales no son de atrecho,
sino de vil metal. Es natural que mucha gente, muchos medios, aún nos intenten colocar en esa plantilla, nos intenten mirar con esas gafas viejas y rotas. Esta es la desventaja, pero está superada ampliamente por las ventajas. Después de que se apagan los fuegos, si el debate ha sido público y plural y al final la decisión la ha tenido la gente, es muy difícil equivocarse. Haciéndolo así, como lo hacemos nosotros, nos damos leña un rato, pero al final optamos por candidatos, por ideas, por propuestas, que no solo son las mejores, sino que además son de todos. Si queréis que os diga la verdad, a pesar de lo que sugirió la prensa, Pablo y yo nunca llegamos a las manos. Por suerte para él. Lo que ocurrió en la Asamblea Ciudadana fue, sobre todo y en primer lugar, una emocionante explosión de participación y en creatividad ciudadana. Yo me emocioné en muchísimos momentos y se me ponen aún los pelos de punta cuando me acuerdo de ese evento. El siguiente vídeo, resumen de la Asamblea, es para los que estuvisteis allí y también para los que no. Esto es lo que pasó.
Claro que se puede. En la Asamblea Ciudadana, como digo, aprobamos el marco normativo, ético y político que opera a nivel estatal. En él también se definen las líneas maestras en las que se ha de enmarcar la organización a nivel municipal y autonómico, siempre con espíritu de colaboración y coordinación, claro está, y atendiendo al principio de subsidiariedad. Para que nos entendamos, esto significa que, como es lógico y de sentido común, los niveles municipal y autonómico tienen potestad e independencia para actuar y decidir en aquellas cuestiones que afectan únicamente a su ámbito, pero deben coordinarse con niveles territoriales más amplios de la organización de Podemos cuando se trate de temas que pueden afectar significativamente más allá del ámbito correspondiente, más allá del municipio o más allá de la autonomía. Esto es muy relevante, ya que define el marco en el que se va a desarrollar el futuro más inmediato de nuestra organización, de Podemos. Y, por tanto, va a marcar este nuevo año que se avecina, que aparece, que se nos viene encima. En primer lugar, y a este respecto, quiero recordar que estamos en estos momentos inmersos en las elecciones para los secretarios generales municipales en 743 municipios en toda España, 21 de ellos en Aragón. Concretamente, Huesca Capital, Monzón, Sariñena, Barbastro, Jaca, Fraga, Vinacet y Binéfar en la provincia de Huesca, Teruel Capital y Alcañiz en la provincia de Teruel, y Zaragoza Capital, Cuarte de Huerva, Tauste, Magallón, Alagón, Calatayud, Caderete, Tarazona, María de Huerva, La Muela y Ejeda de los Caballeros en la provincia de Zaragoza. Además, en aquellos municipios con más de 100 inscritos de Podemos, también estamos eligiendo a los miembros del Consejo Ciudadano Municipal. En Aragón, este límite de 100 inscritos se supera en las ciudades de Huesca, Jaca, Teruel, Alcañiz y Zaragoza, donde tenemos casi 4.400 inscritos, en quinto lugar del Estado después de Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla. Con más de 6.000 candidatos en toda España y más de 270.000 inscritos de Podemos con derecho a voto, creo que hay dos cosas que tengo que decir con respecto a los procesos municipales. Uno, animar a que se inscriba más gente, que se inscriba en Podemos para tener derecho a voto. Es muy sencillo y no siempre tiene uno la posibilidad de participar en un cambio histórico como este. Así que animaos, entrad en participa.podemos.info y seguid los pasos. Inscribirse en Podemos no implica afiliación y no cuesta dinero. Si se os da mal la informática y los ordenadores, seguro que una hija, una amiga o una nieta os puede ayudar. Y si no encontráis a nadie, os podéis pasar por la oficina ciudadana que tenemos los eurodiputados de Podemos en Zaragoza, en la calle Predicadores 51, y allí os echamos una mano. A los que ya estáis inscritos, o a los que os vayáis a inscribir al acabar el evento, porque os he convencido, también os quiero animar a votar. Creo que es muy importante que cuando por fin podemos elegir la composición interna de un movimiento político con el que nos sentimos identificados e interpelados, participemos. Aquí en Zaragoza en concreto, que es la ciudad que mejor conozco y la situación que mejor conozco, se presenta una candidatura a Secretaría General que encabeza Maru Díaz, que es una candidatura estupenda, y si bien es la única candidatura a Secretaría General, hay 48 candidatos al Consejo Ciudadano. Por tanto, os animo a que entréis,
a que votéis y a que elijáis a qué personas queréis que acompañen a Maru en la travesía que muy seguramente tendrá que desarrollar en breve. Cuanta más participación haya, mejor noticia para la democracia y mejor decisión, la decisión final que se tome. La verdad que es un auténtico lujo que gente como Maru, con su capacidad, con su carisma y con su compromiso, no te creas que es verdad, den un paso adelante. Podemos va justo de eso, de la gente decente dando un paso adelante, cogiendo el futuro por los cuernos y haciendo política. Política que no es otra cosa que la gestión de lo común, lo que es de todos. Porque es cierto lo que dice Pablo siempre, si no haces política te la hacen. Y ya vimos lo que pasa cuando eso ocurre, que te roban la democracia, la soberanía y, si me apuras, la cartera. Creo que es difícil empezar 2015 mejor que con la noticia que conoceremos, sin duda en nada, el día 2 de enero, de que Maru Díaz es la persona elegida por la gente para capitanear Podemos en la ciudad de Zaragoza, acompañada por un equipo que no me cabe duda que será espectacular. Estoy seguro de que los maños vamos a pasar una primavera emocionante y vamos a dar los primeros pasos en la recuperación de una ciudad habitable, amable y para todos. Una ciudad que no deje a nadie atrás, una ciudad que no desahucie a su gente, una ciudad que pronuncie justicia con todas las letras. Estoy seguro que mucha gente va a venir de lejos a estudiar, a ver y a disfrutar lo que ha ocurrido aquí en 2015 a orillas del Ebro. Y después de la configuración de Podemos a nivel municipal, justo después, el 7 de enero de este 2015 que se nos viene ya encima, empieza el proceso de presentación de candidaturas para el ámbito autonómico. Importantísimo. Pensemos en todas las competencias fundamentales que están transferidas a las autonomías, como la sanidad, la educación o la dependencia. Pensemos que 1/3 de la inversión pública corresponde precisamente a las autonomías. En un Estado descentralizado como el nuestro, gobernar en las autonomías es casi tan importante como gobernar en la Moncloa. Pero antes de gobernar, antes de que la gente decente recuperemos también las instituciones autonómicas, tenemos que trabajar mucho y tenemos que dar una serie de pasos previos que pivotan todos en torno a la construcción y vertebración de Podemos, de su gente, de sus órganos y de sus propuestas en este nivel territorial tan fundamental. En este contexto, una de las cosas que quería hacer aquí hoy, ante la ciudadanía, ante mi gente, es un anuncio que, al menos para mí, es importante. Habiéndolo hablado con mi equipo y con diversas personas de los círculos, así como con innumerables taxistas, camareros, personas anónimas en la calle y en el tranvía, y hasta más de un policía y un guardia civil, contando también con el apoyo de Pablo y de la organización de Podemos a nivel estatal y estando en constante coordinación con ellos, como no podría ser de otra manera, y por supuesto, habiéndolo consultado unas 100 veces más o menos con la almohada, he decidido que a partir del 7 de enero, cuando se abre el plazo, voy a presentar mi candidatura a secretario general de Podemos en Aragón.
y ya estáis poniéndome colorado de nuevo. He decidido que voy a preguntarle a la gente de Aragón si quiere que yo coordine el movimiento, el partido, en este pequeño gran país en el que he tenido la suerte de vivir los últimos 23 años y donde me he formado como profesional y sobre todo como persona. En este lugar de la tierra, que me ha dado a mí y a tantos otros, educación, sanidad, cobijo y sustento. En este sitio en el que he conocido a cientos de amigos y a compañeros, y en el que me encontré un día con esa chica maravillosa que hoy es mi mujer, que está sentada ahí adelante. Y que también se pone colorada. He decidido dar este paso aquí, en este lugar del mundo de clima agreste y gente noble, en este sitio al que hace ya mucho llamo hogar, y lo he decidido exactamente por el mismo motivo por el que he tomado todas mis decisiones desde enero. Porque hay una emergencia humanitaria, porque hay millones sufriendo y un puñado de golfos llevándoselo calentito, porque ha surgido una herramienta que se llama Podemos, que permite cambiar, por primera vez en mucho tiempo, esta situación injusta y vergonzante. Y porque cuando todo esto se junta, todo esto que acabo de decir, cada uno de nosotros, yo, pero vosotros también, tenemos que pensar fuerte, así, apretando las cejas, decidir dónde podemos aportar más al cambio, dónde somos más útiles y dar un paso adelante. Eso es lo que tenemos que hacer. He tomado esta decisión porque hay más de 100.000 parados en Aragón, el triple que en 2007. Porque 1 de cada 5 aragoneses vive por debajo del umbral de la pobreza. Porque casi la mitad de la población de Aragón no puede ahorrar. Porque según datos oficiales, más de 10.000 aragoneses han emigrado desde que comenzó la crisis. Y los datos oficiales siempre tienen a la baja. Seguro que son muchos más. He tomado esta decisión porque el 13% de los aragoneses han tenido que dejar un tratamiento médico por no poder pagarlo. Eso tendría que ser un 0%, y es un 13%. He tomado esta decisión porque la ley de dependencia se ha rebajado a niveles de limosna, y aún así hay 7.500 personas en Aragón que tienen reconocida la prestación y no la cobran. No cobran ni la limosna. Porque en julio de 2015 entrarán en el sistema 9.000 dependientes de grado 1 y no habrá dinero para ellos si siguen gobernando los gatos. Porque 2.700 mujeres aragonesas han tenido que renunciar a buscar un empleo para poder cuidar a un familiar. He tomado esta decisión porque hay 31.000 familias aragonesas que sufren extrema necesidad. 31.000 familias. 31.000 tragedias ante nuestros ojos y ante la indolencia de nuestra clase política. Perdón. Porque parece mentira, pero a ellos esto no les importa. Porque mientras tanto, mientras todo esto ocurre, mientras pasa esto, el Gobierno de España recorta con saña las transferencias a las comunidades autónomas que tienen transferidas estas competencias, y el Gobierno de Aragón recorta con similar crueldad en sanidad, educación, dependencia y servicios sociales, produciendo así la emergencia humanitaria que acabo de describir. Mientras tanto,
Ambos, el Gobierno estatal, el Gobierno de Aragón, nos dicen que no hay dinero, que hay que apretarse el cinturón, que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades y en cosas que ya habéis oído demasiadas veces. Mientras estamos escuchando esto por la tele, nos enteramos con indignación y vergüenza de que durante esta estafa, que ellos llaman crisis, no le ha ido igual de mal a todo el mundo. No, señor. Sabemos que aunque el 10% de las familias más pobres en Aragón han visto caer su nivel de renta un 12% desde 2007, el 10% de las familias más ricas ha sabido pescar en río revuelto y ha aumentado sus ingresos un 2%. Aquí no todo el mundo pierde. Hay unos que pierden y hay unos que ganan. Sabemos que aquí a los caciques tampoco les va mal. Sabemos que el PAR utiliza las instituciones para hacer negocio y las empresas públicas como agencias de colocación para los parientes y los fieles. Lo han denunciado recientemente en las Cortes los compañeros de Sarga y no nos creemos que el PP y el PSOE, que llevan años gobernando con el PAR, no lo supieran. No nos lo creemos. Como mínimo son cómplices. Como mínimo son cómplices. Porque los 70 imputados por corrupción que hay en Aragón son de todos los colores. Son gatos de todos los colores, incluso a rayas algunos. Y los 200 millones que nos han birlado con Plaza, o los 500 millones de euros de pérdidas de la Expo, que vamos a pagar todos, no son la consecuencia de 4 manzanas podridas. No. Todo este expolio, todo este saqueo con el que deberíamos haber pagado lo que se le debe a la universidad, con el que deberíamos haber pagado los hospitales, la educación y la dependencia, todo este mangoneo masivo que no debería haber ido a los bolsillos de 4 mafiosos, sino a rescatar a la ciudadanía, no es un detalle, no es un defectillo de la naturaleza humana, no es la responsabilidad de unos pocos, no, es un sistema de gobierno, es lo que ellos entienden por política, es lo que hacen los gatos cuando les dejamos que dirijan la vida de los ratones. Por eso, por el mismo motivo que he tomado todas mis decisiones desde enero, he decidido que me voy a presentar, como he dicho antes, a secretario general de Podemos en Aragón. ¿Por qué hay que echarlos? Hay que recuperar la economía, la dignidad, la justicia social y la decencia. Porque no quiero sentir vergüenza del Gobierno de Aragón, del mismo modo que no quiero que me avergüence el Gobierno de España. Y porque sé que todo esto pasa porque la gente corriente, la gente decente, la inmensa mayoría, el 99%, recuperemos las instituciones que nunca deberíamos haberles dejado que nos roben. El 25 de mayo tenemos que pintar el mapa de España de morado, para que así 17 gobiernos autonómicos de la gente saluden a Pablo en noviembre cuando Podemos entre en la Moncloa. Para ello, para dar los primeros pasos que nos permitirán, si trabajamos con tesón y estamos a la altura, pintar nuestro pequeño gran país de morado, estoy trabajando desde hace unas semanas en un programa político y organizativo, así como en la configuración de un equipo, de un Consejo Ciudadano Autonómico, en el que se conjugue lo mejor de la militancia de Podemos, que una lo mejor de esa gente comprometida y capaz que me ha acompañado hasta aquí,
con el talento, la ilusión y el conocimiento técnico y pegado a la tierra que buscaré en los círculos y en la sociedad aragonesa. Mi intención es crear un equipo de gente corriente, un equipo participado y consultado con las bases, un equipo extendido por el territorio, un equipo de los que más saben, de los que mejor entienden los problemas y las soluciones, un equipo de expertos y de ciudadanos, un equipo en el que se reúnan todos estos factores que en el fondo son lo mismo. Me encantaría que se presenten más candidaturas y de hecho animo a la gente a que lo haga. Creo que la peor noticia que podríamos tener, o una noticia peor que si hubiera más candidaturas, es que no se presentasen más candidaturas. Pero si al final la gente decide que sea yo la persona que coordine este proyecto, me comprometo a varias cosas. Me comprometo, en primer lugar, a vertebrar la organización de Podemos en Aragón. Podemos es un movimiento joven. Aragón es un territorio complejo. Tenemos un montón de círculos. Hay que hacer un esfuerzo de coordinación, de comunicación, y nos tenemos que poner todos de acuerdo para trabajar con fuerza en un proyecto común. Mi experiencia y mi obsesión por los flujos de trabajo y la organización creo que pueden ayudar a que haga esto bien. También me comprometo a preguntar a todo el mundo, a preguntar a la ciudadanía, pero también a los mejores expertos de la universidad, del CSIC, de la administración y del sector privado, obviamente. Me comprometo a hablar con los excluidos, con los desahuciados, con los que malviven en los límites de nuestra sociedad, porque ellos van primero. Pero también me comprometo, por supuesto, en hablar con autónomos, pequeños empresarios y gente de la sociedad civil. Creo que tenemos que desterrar esta idea de que es el Partido Popular o el Partido Socialista en que gobierna para las empresas. Vamos a demostrar que nosotros somos la mejor noticia que una pequeña o mediana empresa puede tener en este país. Ya está bien que llamen lo mismo emprendedor a Emilio Botín que al dueño de un bar en el Tubo. Ya está bien. No tienen nada que ver una cosa con la otra. Por supuesto que gobiernan para el primer emprendedor, para el segundo no gobiernan. Y nosotros sí. Todo esto me comprometo a hacerlo porque una de mis motivaciones principales a presentarme como secretario general, aparte de configurar un equipo y dotar a la organización de las herramientas para plantearse los retos que vamos a tener en el futuro inmediato, es el de escribir, el de ayudar a escribir el mejor programa electoral de la historia de esta comunidad autónoma. Creo que lo podemos hacer, creo que lo sabemos hacer y creo que lo vamos a hacer. Creo que vamos a poder escribir entre todos un programa, como decía antes, participado por la gente, asesorado. Perdón. Esto es lo que pasa cuando haces un discurso longitud Fidel Castro. Por cierto, mañana voy a la sexta noche, así que esto que acabo de decir ya sabéis lo que me va a preguntar Linda mañana. Como decía, una de mis motivaciones principales es la de escribir un programa
que permita a la persona que encabece las listas electorales desplegar solidez en campaña y realidad y cumplimiento de la palabra cuando gobierna. Creo que una cosa que tenemos que demostrar todavía desde Podemos es que somos capaces de poner encima de la mesa propuestas de futuro, propuestas de sociedad, propuestas de modelo productivo, propuestas de país, que no solamente sean justas, que no solamente las hayamos consultado y estén consensuadas con la ciudadanía, sino que además sean concretas y sean técnicamente viables. Esa parte del trabajo que tendré que apoyar si me elegís, si me elige la gente de Aragón como secretario general, es una parte que me motiva y me emociona especialmente. A la vez que me comprometo a desempeñar esta tarea si resulto elegido, y esto también es parte de mi visión de 2015, a la vez que desempeño esta tarea en el territorio, si así lo queréis, viajando mucho, trabajando mucho y durmiendo no tanto, como he venido haciendo hasta ahora, con el mejor equipo apoyándome, si no sería imposible. Pretendo seguir llevando a las instituciones europeas la voz de la gente de España y Aragón. En 2015 seguiremos vigilando el peligroso y opaco Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que ha sido redactado por las multinacionales, avalado obedientemente por los gobiernos y dirigido a la línea de flotación de los derechos sociales de la mayoría. Porque, como bien decía un artículo en prensa recientemente, si aprobamos el tratado internacional, España no la va a gobernar ni Pablo Iglesias ni Mariano Rajoy. La van a gobernar las multinacionales. Pero antes de entrar en el futuro trabajo que quiero desempeñar en Bruselas, me gustaría volver un poco atrás y contaros el trabajo que hemos ya desarrollado en Bruselas. Creo que una buena manera de taparle la boca a la jauría mediática, que últimamente nos dice mucho eso de sí, sois muy majos, pero no sé si estaréis capacitados para gobernar, es ponerles encima de la mesa el trabajo que hemos hecho los 5 eurodiputados de Podemos estos últimos meses. En el Parlamento hay un montón de estadísticas, ¿verdad? Todas son imperfectas, pero todas coinciden en algo. Todas coinciden en situar a los 5 eurodiputados de Podemos entre el 10% de eurodiputados más trabajadores del Parlamento. Y eso que acabamos de llegar. Más allá de las estadísticas, que ya digo, son siempre imperfectas, me gustaría mencionar una serie de logros que hemos conseguido en el Parlamento Europeo que creo que son muy destacables. En primer lugar, logramos que Pablo Iglesias fuera candidato a presidir el Parlamento Europeo por el grupo parlamentario en el que estamos integrados, el Grupo de la Izquierda Unitaria Europea. Esto, creedme, es muy difícil. En el grupo parlamentario hay 54 eurodiputados de casi todos los países de Europa y de todas las corrientes políticas que os podáis imaginar que tengan algo que ver con su nombre. Hay verdes, hay animalistas, hay antiguos comunistas, estamos nosotros, está el Sinn Féin irlandés. Pues toda esa gente variopinta se puso de acuerdo en que Pablo Iglesias era el mejor candidato que podía presentar el grupo a presidir el Parlamento Europeo. Obviamente, la gran coalición votó a Schulz, ganó Martin Schulz. Siempre votan al unísono, o casi siempre, excepto cuando a Pedro Sánchez le da
un ataque de imitación a Podemos. Pero Pablo hizo un discurso en el plenario que, para los que lo hayáis visto, creo que decir eso en el Parlamento Europeo ya cuenta como logro. Poco después redactamos una declaración contra los desahucios en la que pedíamos al Gobierno de España que paralizase inmediatamente los desahucios en España por ser contrarios a una directiva europea, porque el Tribunal Superior de Justicia Europeo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea había dictaminado que eso era así. Conseguimos sentar en la mesa de negociación, conseguimos que firmasen ese manifiesto, esa carta, todos los grupos parlamentarios españoles, excepto el PP y UPyD. Habría que preguntarles por qué les parece bien que se siga echando a la gente a la calle. Demostramos que cuando el objetivo es importante, sabemos sentarnos en una mesa, incluso con López Aguilar. También hicimos una campaña muy fuerte contra el nuevo comisario de Acción Climática y Energía, que yo cariñosamente llamo comisario de Inacción Climática y Energías Fósiles, el señor Miguel Arias Cañete, viejo conocido del pueblo español. Y no conseguimos que la comisión en la que yo estoy integrado, por cierto, la Comisión de Investigación Industria y Energía, votase en contra de recomendar su nombramiento como comisario, pero estuvimos a punto. Y el cuñado del señor Cañete salió en todos los telediarios. Y yo creo que es posible que vuelva a salir. Yo creo que Juncker no sabe dónde se ha metido. Yo creo que está acostumbrado al capitalismo de amigotes de Luxemburgo, que no es moco de pavo, pero todavía no sabe las habas que se cuecen aquí. Yo creo que se ha metido en un lío. Creo que eso también fue un logro. La campaña que conseguimos apoyar, pues no solamente la hicimos desde Podemos, sino que hubo más fuerzas que se opusieron al nombramiento de este tipejo. También recientemente hablamos del proyecto Castor. No sé si alguno en la sala lo conoce. El proyecto Castor, y llevamos a Bruselas a las personas que conocen este proyecto de primera mano, es un almacén de gas natural que se encargó a una empresa que está participada en su mayoría por Florentino Pérez, por ACS, que crease, que construyese en el mar Mediterráneo, enfrente de las costas de Castellón. Todos los académicos decían que eso era una locura, que ahí había riesgo sísmico, que ahí no se podía poner un almacén de gas natural. Ellos siguieron adelante y si os preguntáis por qué, la respuesta es muy sencilla. Es porque habían firmado un contrato con el Estado español que básicamente, y por ponerlo en términos no legales, sino que todo el mundo puede entender, ponía que si ellos ganaban dinero, se lo quedaban ellos, y que si perdían dinero, lo pagabais vosotros. Eso es exactamente lo que ha pasado. El almacén de gas nunca se va a poder abrir, porque es básicamente una bomba, ¿verdad?, más que un almacén de gas. Y los 1.500 millones de euros que ha costado los van a pagar todos los españoles en los próximos 40 años como un sobrecoste en la factura del gas. De estas cosas también hablamos en el Parlamento y conseguimos que la voz de esta gente llegue a los medios y se pueda hacer más presión. En lo que respecta a mí particularmente, como parte de esta rendición de cuentas que estoy haciendo y que ya se está alargando demasiado, simplemente comentaros que yo he trabajado estos meses en la Comisión de Presupuestos
y en la comisión que he mencionado antes de Industria, Investigación y Energía. En estas comisiones he tenido la suerte o la mala suerte de tener que hacer preguntas, por ejemplo, a los comisionados de presupuestos y de investigación. Todos, como os podéis imaginar, pájaros de cuidado, ¿verdad? Si no, no estarían en la comisión Juncker. Y en la comisión de presupuestos me he dedicado especialmente a seguir el presupuesto de la Unión Europea. El presupuesto de la Unión Europea es lo que la Unión Europea gasta. Gasta, obviamente, en los Estados miembros. El presupuesto es restringido, supone apenas el 1% del Producto Interior Bruto de la Unión, pero es el único mecanismo de redistribución de la riqueza, de los ingresos, de solidaridad entre pueblos que hay hoy en día en Europa. No hay otro. No hay otro. Esto es simplemente así porque los estados que más ricos son aportan más al presupuesto, los que son más pobres aportan menos y se invierte más o menos en todos por igual, con lo cual se consigue un poco compensar las desigualdades. Pues bien, la gran coalición en estos meses se ha cargado prácticamente, ha aplicado su lógica irresponsable y suicida de austericidio a esta herramienta, y una de las pocas herramientas de la Unión que no están completamente al servicio de los poderes financieros está siendo maniatada y cada vez más empequeñecida. También me gustaría hablaros de la lucha que hemos llevado a cabo desde el Parlamento Europeo para parar las prospecciones en Canarias. Creo que muchos de aquí sabréis que Repsol está catando, está prospectando a pocas decenas de kilómetros de la isla de Lanzarote, en Canarias, en contra de todo el pueblo canario, prácticamente, en contra de todos los informes de expertos, en contra de toda lógica económica y energética, en contra de cualquier argumento racional, solamente para llenar el bolsillo a los amigos del ministro Soria. Pues bien, en el Parlamento Europeo hemos puesto este tema encima de la mesa, aparte de que he ido a informarme sobre el terreno a Canarias varias veces, y hemos conseguido que 78 eurodiputados, más del 10% del Parlamento, de diferentes grupos y de diferentes países, firmen un manifiesto condenando este acto del gobierno español. No hemos ganado la batalla, pero hemos conseguido aumentar la presión. Os podría contar muchas cosas más. Os podría contar la injusticia de las víctimas de talidomida, que llevan 40 años luchando por una indemnización justa en España, por un medicamento que los poderes públicos en España y la farmacéutica que lo vendía sabía que producían malformaciones en los no nacidos. Podría hablaros de los círculos de Podemos en el exterior, que son increíbles. No os lo podéis imaginar. He estado en el de Ámsterdam, en el de Londres y en el de París. Esa gente que hoy nos enteramos por la prensa, que el gobierno, haciendo triquiñuelas legales, quiere impedir que voten. Quiere impedir que voten. Quieren impedir que voten porque saben a quiénes van a votar. Por eso quieren impedir que voten. Esa gente es increíble, gente que se ha juntado fuera de España, que en una de las situaciones que más desestructuran la participación política, que es estar fuera de tu casa, se han juntado, están haciendo política, están pensando en su país y están pensando en la gente que estamos aquí, intentando recuperar un país a que ellos puedan volver. Esa gente es increíble, podría pegarme horas hablando de ellos,
por último, podría hablaros de Grecia. Recientemente estuve en Atenas hablando de la deuda pública. Conocí a Alexis Tsipras, que mucha gente esperamos que sea el siguiente presidente de Grecia. Mucha gente no solamente de Grecia. Esperamos que eso sea así. Estuvimos hablando con los economistas de Syriza, de esta losa de la deuda que pesa sobre nuestros estados, sobre nuestros ayuntamientos y nuestras comunidades autónomas también. Y una conclusión importante a la que llegué y os quiero dejar aquí es que las primeras elecciones en España, las primeras elecciones españolas, no son el 25 de mayo. Las primeras elecciones españolas son en febrero, en Atenas. Nuestro futuro depende de lo que le pase al pueblo griego. Si los vampiros financieros no consiguen tumbar a Syriza, si el miedo que está intentando meter el señor Juncker al pueblo griego, excediéndose en sus competencias, si toda la gentuza que está gobernando Europa en estos momentos deja a los griegos que voten tranquilos y hay un gobierno fuerte de Syriza y pasa lo que todos sabemos que va a pasar al día siguiente, que es que no va a pasar nada, que las cosas van a ir a mejor, que el caos eran ellos, no somos nosotros, en España va a ser todo más fácil. Si eso no pasa, lo vamos a tener más difícil. Por eso las primeras elecciones españolas son en Atenas, dentro de muy poco. Sería imposible poneros todas mis intervenciones en el Parlamento Europeo, porque son muchísimas, y además imposible sería un poco cruel, dada la hora, así que os hemos preparado una pequeña selección en el siguiente vídeo. Señora Presidenta, colegas eurodiputados, ¿para quién trabajan ustedes? Yo vengo de Aragón, precisamente. He visto en mi ciudad la desgracia de muchísimos negocios cerrados, pequeñas empresas. Se nos presenta aquí hoy un presupuesto anémico, un presupuesto que seguirá destruyendo la economía europea, ampliando la brecha entre los pueblos del norte y los del sur y dando alas al fantasma del fascismo. Si sus señorías quieren una Europa de Einsteins, de Curies, de Cajares y de Hawkins, si quieren una Europa que lidere el mundo no solo en lo científico, que Juncker y Draghi gobiernan para los vampiros financieros, ya lo sabíamos, pero ¿para quién trabajan ustedes? La única posición lógica pasa por repudiar los inaceptables recortes propuestos por el Consejo, que está muy bien que ayudemos a las personas que están pasando necesidad, pero creo que no debemos pensar en los efectos de la globalización y la liberalización económica como una tragedia, como una tormenta, como una inundación ante la cual tenemos que actuar de emergencia cuando ya ha ocurrido, y deberíamos tener en cuenta medidas también que lleven a evitar que esto ocurra, y esto está muy en relación con un tema muy importante que vamos a tener en los próximos meses, que es el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. En esta Cámara se ha legitimado a una comisión neoliberal al servicio de los poderosos y a un presidente que cree que evadir impuestos y atemorizar al pueblo griego es parte de su mandato. Mañana este Parlamento puede decir alto y claro que quiere una Europa en la que Grecia, Alemania y España, además de socios comerciales, sean pueblos hermanos. Puede hacer eso
o puede seguir andando su camino irresponsable hacia el descrédito de las instituciones, el ocaso de este continente y la pobreza de su gente. Los miembros de mi equipo, sin ellos, obviamente, todo esto que os cuento no lo podría haber hecho. Los de Podemos usamos pocos fondos, somos muy austeros en nuestra actividad política, como podéis comprobar en la web de transparencia que hemos abierto hace pocas semanas. Y incluso con el equipo impresionante que tenemos cada uno de los eurodiputados a nuestro lado, casi no llegamos, pero es que si no los tuviéramos a ellos sería sencillamente imposible. Por eso quiero que también les deis un aplauso a Juan, a John, que no sé si está en algún sitio por ahí, no sé si venía para aquí. No, no está. Un aplauso a Adrián, que también está en Bruselas conmigo, a Román, que está aquí sentado, aquí adelante, a Lorena, que está por allá atrás, a Leandro, el que me puso colorado en la asamblea, a Raúl, que está sentado aquí adelante, a Jorge, que es un nuevo miembro del equipo, y a Aurora, que no sé si ha venido por aquí también hoy. Obviamente mi equipo no está formado solo por estas personas, hay muchísima gente que participa de manera voluntaria, gente del círculo. También quiero agradecer el apoyo de toda la delegación de Bruselas, porque sin los demás eurodiputados y sin la gente que nos apoya allí, que forma parte del equipo, tampoco podríamos llevar a cabo nuestra tarea muchas veces. Y también a los compañeros de Madrid, que muchas veces nos dan apoyo logístico, en medios, en redes y apoyo legal. Sin toda esta gente hubiera sido imposible hacer todo esto, y sin toda esta gente y sin muchísima más, que espero que cada vez seamos más, es imposible afrontar el futuro, es imposible afrontar el 2015. Sin toda esta gente y mucha más, va a ser imposible recuperar esta comunidad autónoma, escribir ese programa del que hablaba antes. Y sin toda esta gente va a ser imposible seguir andando nuestra travesía en Europa, donde queda tanto por hacer. Antes de finalizar esta larguísima intervención, quería mencionar brevemente algunos de los temas que nos esperan en Bruselas en los próximos meses. En primer lugar, tenemos al presidente de la Comisión. El presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, muchos lo sabréis, cuando era primer ministro de Luxemburgo, fue el artífice de un acuerdo secreto entre el Estado de Luxemburgo, Estado miembro de la Unión Europea, paraíso fiscal, y 350 multinacionales que decidieron que pagar un 1% de impuestos estaba bien, que más no les parecía chachi. Y este señor ahora es el presidente de la Comisión Europea. Y hay mucha gente que dice, muchos socialistas, que dicen, por ejemplo, que, bueno, ahora es presidente de la Comisión. Ahora no tiene que responder por lo que haya hecho Luxemburgo. O sea, el tío se ha cambiado el sombrero, ¿verdad? Antes tenía el sombrero de presidente de Luxemburgo, ahora se lo ha quitado, se ha puesto el de presidente de la Comisión y la hemeroteca ha desaparecido de repente.
Pues bien, este escándalo, que se conoce como el escándalo de LuxLeaks, porque lo han filtrado periodistas independientes, afortunadamente, va a seguir coleando en los próximos meses. Los Verdes han propuesto una comisión de investigación en el Parlamento Europeo para que sea mínimamente independiente. Otra cosa que me comentaba una eurodiputada socialista el otro día es que eso ya lo estaba investigando la comisión. En un debate televisivo yo le contesté, pero ¿te parece normal que la comisión investigue a la comisión? ¿Qué garantías de imparcialidad puede haber ahí, verdad? Tampoco es que el Parlamento Europeo sea muy imparcial, pero un poco más que investigarte a ti mismo, yo creo que sí. En esta comisión de investigación faltan unos cuantos votos para que se apruebe. Creo que podríamos aprovechar este espacio en el que hace poco estuvo Pedro Sánchez para preguntarle por qué, habiendo votado en contra de Juncker en su investidura, ¿verdad?, cuando le dio ese momento Podemos, ahí, que se sintió ahí audaz, ¿verdad?, por qué, habiendo dado esa orden a su partido, ahora no les ordena también que voten a favor de la comisión de investigación. Con los votos del PSOE bastaría para que se abra esta comisión de investigación y, sin embargo, a día de hoy no los tenemos. Creo que es bueno que le preguntemos por qué hizo lo primero y no hace lo segundo. Además de Juncker, tenemos a los demás comisarios. La comisión entera está al servicio de una lógica neoliberal y de los poderosos. Y como comentaba antes, en el caso Cañete, que seguirán coleando. Hay una serie de datos que dicen que tiene dinero donde no debería tenerlo. Ya veremos si no le da un susto al señor Juncker. También, por supuesto, vamos a seguir el presupuesto. Vamos a seguir siguiendo el presupuesto. Porque una de las cosas que hemos aprendido en los últimos meses es que el presupuesto es papel mojado. Que luego llega el señor Juncker y hace lo que se llaman draft amending budgets, que son como modificaciones, revisiones del presupuesto. Este año ha hecho 8 y el año que viene puede hacer 100, con lo cual lo que se ha aprobado igual cambia todo mañana. Por ejemplo, su famoso plan, este que es básicamente todo mentira, seguramente lo tenga que poner en marcha modificando el presupuesto que hemos aprobado a posteriori. Hay que seguir vigilando a este señor, porque si no los vigilamos ya sabemos lo que hacen. Seguiré trabajando en los temas en los que he venido trabajando, en investigación científica, en energía y en pequeñas y medianas empresas, sobre todo en la Comisión de Investigación, Industria y Energía. Hemos conseguido recientemente que no desapareciese el intergrupo de discapacidad en el Parlamento Europeo. Desde ahí vamos a intentar pelear en las pocas competencias que tiene el Parlamento sobre este tema, que son pocas, pero son algunas, por ejemplo, referentes al transporte. Como quizás habéis visto en la prensa, para mí volar es una tortura, para mí y para cualquier persona que se mueva en una silla de ruedas eléctrica, y eso lo podemos pelear desde el Parlamento porque es una ley europea, es una ley vergonzosa, hecha para las aerolíneas, que no tiene ningún sentido más que el económico para las aerolíneas, y la vamos a pelear. También vamos a seguir llevando la voz de colectivos españoles, aragoneses, de todo el territorio, que pocas veces se les presta una cámara o se les presta un estrado desde donde puedan llegar a más orejas, a más cabezas. Estamos organizando un evento de economía social y solidaria que esperamos que tenga mucho éxito. Entendemos que es una nueva manera de hacer economía, que es pequeña todavía, pero cada vez más importante, y probablemente a medida que vaya pasando el tiempo lo sea todavía más.
Estamos planificando otro evento sobre la política europea de bosques, algo muy importante para el territorio aragonés, y si no, preguntárselo a los compañeros de Sarga. Y también vamos a seguir intensificando las relaciones con países hermanos y con los que tenemos que colaborar. En estos momentos estamos incluidos en la Unión Europea y en estos momentos la opresión económica no está dirigida a países en concreto, está dirigida en general hacia todo el mundo. De hecho, recientemente había unas manifestaciones espectaculares en Bruselas, en Bélgica, en uno de los sitios más ricos de Europa, porque están gobernados por un gobierno que está aplicando recortes impresionantes, le están empezando a ver los dientes al lobo, y había un cartel que había escrito, me parece que Podemos Bélgica, que me encanta y que siempre lo cito, que ponía "Bienvenidos al sur de Europa". Pues creo que eso es bastante claro. Antes el sur de Europa empezaba en los Pirineos y ahora va subiendo. Cada vez Francia pronto va a entrar en el sur de Europa. Grecia obviamente ya está ahí. Y los vampiros financieros no conocen fronteras. Por tanto, todas las relaciones que hagamos con países hermanos y que están sufriendo contra nosotros, como nosotros, nos pueden venir muy bien para el futuro, y esa es otra de las tareas que vamos a llevar a cabo en el Parlamento Europeo en los próximos meses. Y en eso consiste mi visión para 2015, compañeras y compañeros. Es una visión sencilla, pero creo que potente. Es una visión que sé que coincide con la vuestra y que nació hace poco menos de un año en un pequeño teatro de Madrid. Imagino, preveo, sé que en 2015 seguiremos construyendo un movimiento popular, una marea de cambio, que escribiremos las mejores propuestas de la gente y para la gente, los mejores programas electorales de la historia, como he dicho antes, participados, concretos, justos y viables. Imagino, preveo, sé que en 2015 seguiremos trabajando con honestidad, con compromiso y con transparencia por una sociedad que no deje a nadie atrás, en la que no impere la lógica de pisar o ser pisado, en la que todo el mundo tenga trabajo, techo, pan y dignidad, sanidad, educación y justicia. Imagino, preveo y sé que en 2015 los de Podemos seguiremos siendo, no nos queda otra, la voz, los oídos, las manos y los pies de la gente en Bruselas, en Madrid, en Aragón y en Zaragoza. Estoy seguro de que 2015 va a ser el año en el que juntas y juntos recuperaremos nuestro futuro. El año en el que, como cantaba La Bordeta, al levantar la vista, veremos una tierra que ponga libertad. Juntas y juntos podemos. Muchas gracias. No me dejas citas, mi amor. Habrá un día en que todos al levantar la vista veremos una tierra que ponga libertad. Hermano, aquí mi mano será tu
esto de siempre caerá sin levantar huracanes de miedo ante la libertad. Haremos el camino en un mismo trazado, uniendo nuestros hombros para así levantar aquellos que cayeron gritando libertad. Habrá un día en que todos, al levantar la vista, veremos una tierra que ponga libertad. Sonarán las campanas desde los campanarios y los campos desiertos volverán a granar unas espigas altas dispuestas para el pan, para un pan que en los siglos nunca fue repartido entre todos aquellos que hicieron lo posible por empujar la historia hacia la libertad. Habrá un día en que todos, al levantar la vista, veremos una tierra que ponga libertad. También será posible que esa hermosa mañana ni tú, ni yo, ni el otro la lleguemos a ver, pero habrá que forzarla para que pueda ser, que sea como un viento que arranque los matojos, surgiendo la verdad y limpie los caminos de siglos de